Hace 3 días definitivamente la ley que corta la conexión de los usuarios que utilizan el emule. En Francia ya hace tiempo que se hizo con la llamada ley Sarkozy. En Estados Unidos fueron un poco más allá y se llegó a proponer, en lugar de cortar la conexión al emule, directamente destruir por control remoto los ordenadores de las personas que se conectan al emule. Sí, así sin más, un poco más el estilo Chuck Norris. Lo propuso un senador estadounidense que se llama Orrin Hatch, un senador republicano. Allí en el Senado pues se comentó, alguien dijo, nadie quiere destruir los ordenadores, y todos se rieron, pero el bueno de Orrin levantó la mano y dijo que él sí que quería. Y propuso esa solución que no se aceptó, pero no significa que no ocurran disparates por aquel país y por los de nuestro entorno. En Estados Unidos sí se demanda a personas por el intercambio de archivos en redes P2P y las demandas han demostrado algo fundamental, y es que lo de las descargas no es cuestión solo de jovencitos. En las demandas se ha podido descubrir que hay niñas de 12 años, una de las demandadas fue Brianna Lahara, una niña de 12 años demandada por la industria discográfica en Estados Unidos por intercambiar música en Internet. También dentro de las demandadas estaba Gertrude Walton, una abuela de 83 años, acusada de intercambiar música rap. Fue un error, su nieta se encargó de desentrañar el error con 2 argumentos de peso. El primero era que su abuela nunca fue aficionada al rap, era más de heavy. Y segundo, que su abuela hacía ya años que estaba muerta. Es decir, que tenía coartada. Retiraron la demanda, pero eso no significa que no cayeran otras personas de la misma edad, abuelos de 84 años, como fue uno de los casos, que digo, de esta jovencita, Brianna Lahara. Y en Europa, en el resto del mundo, también se está empezando a tirar por este camino. Como digo, siempre subiendo la punibilidad de los actos, porque los estados se encuentran incapaces de conseguir disuadir a sus ciudadanos para que dejen de utilizar estos avances para acceder gratuitamente a los bienes intelectuales. En este sentido de subir continuamente la punibilidad, en Estados Unidos, por ejemplo, descargar 2 canciones, la multa máxima que te podría caer por descargar 2 canciones es mayor que la que le caería a un médico que en una negligencia te amputa la pierna buena. Eso significa que el ejecutivo de esos países encuentran que no hay ninguna manera de disuadir a sus ciudadanos y por eso continuamente intenta subir la punibilidad de esos actos. En España va por ese camino y voy a explicar cuáles han sido las 3 fases de la guerra legal del intercambio de archivos en Internet. No hace falta decir que en esa guerra yo hace tiempo me posicioné en una trinchera muy concreta, por lo tanto esta guerra la voy a contar desde esa perspectiva y que nadie se lleve a engaño. Es decir, esta persona que cuenta esta guerra está en una trinchera concreta. La primera de las fases de esta guerra legal y que dio origen a la ley Sinde, que comentaremos al final de esta conferencia, es la fase de debate. Fue una fase de simulacro de debate público. Empezó en el año 2004. Antes de este año no había debate alguno. ECAE, las entidades de gestión y la industria discográfica propugnaban un pensamiento único, que era que nadie podía estar de acuerdo con que las personas, los ciudadanos, intercambiaran archivos gratuitamente, porque eso era terrible para la industria y por lo tanto nadie puede estar de acuerdo con esto. A tanto llegaba el pensamiento único en aquellos tiempos que una mínima subversión de ese pensamiento era castigada gravemente. El caso de Alaska, que dijo una obviedad y algo bastante trivial. Dijo que esto de las descargas o que el Top Manta no es que le pareciera bien, pero
que los discos eran muy caros y que podían bajar su precio. La reacción fue que ANEDI, la asociación que agrupa a los distribuidores de discos, retiró todos los discos de las tiendas de Alaska por dar esta opinión y le dijeron que hasta que no la matizara o cambiara no volverían a las tiendas. Alaska la matizó y entonces volvieron a las tiendas. Hasta ese punto el pensamiento único estaba absolutamente instaurado. Eran tiempos donde solo existían campañas de concienciación y ningún debate sobre la problemática de la propiedad intelectual con las nuevas tecnologías. En el año 2000, en noviembre de 2000, el periódico El Mundo hablaba así de una de esas campañas. Decía: la SGAE retoma con más dureza, si cabe, su particular lucha contra la piratería musical, especialmente con aquella que tiene que ver con las nuevas tecnologías. En los últimos días han lanzado una campaña publicitaria en la que se compara a las personas que copian ilegalmente CDs con camellos o violadores. Sin embargo, pese a estas campañas y este pensamiento único, no se pudo evitar el debate. ¿Y por qué no se pudo evitar? Pues sencillamente porque en el año 2003 un abogado dijo que había denunciado a 95.000 ciudadanos por intercambiar archivos en redes peer-to-peer, a los que le pedirían hasta 4 años de prisión. Eso causó tal escándalo y miedo que ya fue inevitable oír a las personas que bramaban por otro modelo de propiedad intelectual que no pase por este tipo de acciones. Así que hubo algo de debate, pero como digo, fue un paréntesis en toda esta historia, como luego veréis, y rápidamente después de esa pequeña fase se pasaría otra vez de nuevo a las campañas de concienciación. En esa fase de debate yo estuve involucrado en algunos de los debates que se produjeron y saqué algunas conclusiones bastante claras de este debate con la industria y la SGAE. La primera de estas conclusiones era el modo en el que la SGAE y la industria discográfica vertía sus opiniones y que creo explica muy bien por qué hoy en día dicen las noticias y los estudios que la SGAE está peor valorada por los españoles que Hacienda, lo cual es un récord absoluto teniendo en cuenta la valoración que muchos tienen de Hacienda. Tiene mucho que ver con cómo SGAE ha dado sus opiniones en televisión, siempre menospreciando la contraria. En mi caso concreto, cuando fui a esa fase de debate, vi que el principal argumento de la industria discográfica en general y de SGAE en particular eran ataques ad hominem. Es decir, atacaban las ideas intentando atacar a la persona que las sostenía. Por ejemplo, como en mi caso, cuando se trataba de un abogado, rápidamente era muy habitual en aquellos debates que la SGAE pues apelara, no sé, a tu juventud, lo cual significa poca preparación, y continuamente hacía alusiones a que tú eres abogado, pero no debe ser especialmente bueno porque ni usas comina ni corbata. Y eso lo dejaban bastante patente en los debates. Era algo más o menos como esto.